La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Hola amigos, soy Modesto Montoya, director y conductor del programa Encuentro con la Ciencia, un programa que promueve la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación a través de entrevistas con sus protagonistas. En estos días estamos ocupándonos de Venezuela, que se ha convertido en el epicentro de la geopolítica mundial. Se está llevando a cabo o se ha llevado a cabo una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con la intervención de, obviamente, Venezuela, Colombia, Rusia, China y algunos expertos en el tema. Nosotros acá en Perú estamos también con algunos colegas, amigos que conocen. En esta oportunidad estamos con César Morales Huerta Mercado. Es almirante retirado y que tiene además una maestría en relaciones internacionales. Luego de conversar con el almirante César Morales Huerta, tendremos una comunicación con México con el economista e internacionalista Oscar Ugarteche. Bueno, entonces, gracias, estimado almirante Morales, por estar con nosotros. Doctor Modesto Montoya, muchísimas gracias por la invitación al programa y bueno, estoy dispuesto a charlar un poco sobre el tema que está pasando ahorita en Venezuela. Ya, bueno, todo el mundo sabe qué ha pasado. Ha habido una incursión de los militares norteamericanos con todo tipo de tecnología ultra sofisticada. Han bombardeado varios sitios estratégicos claves de la defensa de Venezuela. Han llegado al lugar donde se encontraba durmiendo el presidente Nicolás Maduro y su esposa. Los han llevado a Nueva York, los han colocado en una cárcel en Brooklyn, en fin, y además el presidente de Estados Unidos ha declarado públicamente que van a recuperar su petróleo, sus empresas van a ir a explotar el petróleo para que se les devuelva lo que se les quitó hace ya buenas décadas, según él. Y por supuesto, las Naciones Unidas están reuniéndose, pero nosotros quisiéramos saber un poco la opinión de un militar peruano y analista internacional también. ¿Cuál es su visión de lo que ha sucedido, estimado almirante Morales? Muchas gracias. Sí, bajo el punto de vista y mucha información que actualmente está dispuesta en la Internet, en cualquier tipo de medios de comunicación, unos más acertados que otros, realmente recién se está sabiendo y quizás en los próximos días también se va a saber mucho más de todo lo que ha pasado en la incursión que ha tenido la Fuerza del Caribe, o sea, el Comando Sur de Estados Unidos con respecto a la incursión, realmente reitero, en Caracas, ¿no? Donde Nicolás Maduro y su esposa han sido, digamos, extraídos, han sido llevados a Estados Unidos, ¿no? Y acá hay varios aspectos que deben de analizarse, ¿no? Quizás primero por separado y después en forma holística. Uno de ellos podría ser un enfoque militar, netamente militar, otro político a nivel dominio, o digamos también a nivel normativo, ¿no? A nivel de derecho internacional público. Con mi opinión, el primer punto, militar, creo que ha sido una operación exitosa, eh, digamos, una operación bastante bien planeada, con todos los factores expuestos dentro de la inteligencia, dentro del planeamiento, acortando quizás errores, eh, tratando en lo posible de poder hacer detalles o planificar con detalles todas estas operaciones durante meses, inicialmente a través, digamos, de un bloqueo naval, poco a poco de menor intensidad, mayor intensidad, hasta que se dio el proceso, ¿no? Estamos hablando en términos militares, ¿no?
Eh, Hay muchos factores, por ejemplo, de planeamiento, este tema de los, digamos, anillos, el centro de gravedad, digamos, militar, cómo se debe, eh, eh, digamos, entrar digamos, interpretar el centro de gravedad, en este caso militar, el objetivo militar era Maduro, ¿no? Y todo lo que se ha conseguido con el tema de la destrucción o neutralización de las bases. Importante, si bien es cierto, las Fuerzas Armadas o el material que tenían las Fuerzas Armadas de Venezuela estaba mermado, porque hacemos un recuento del poder que tenían ellos, realmente había mucha falta de mantenimiento, los aviones estaban, digamos, con una calidad operativa, digamos, mermada. Los recientes unidades navales que habían comprado a España, Navantia, realmente estaban también en mantenimiento muy bajo, a pesar que eran del año 2009, 2011, una de las unidades corbetas que inclusive eran más modernas, tuvo una avería y digamos, un choque, ¿no? Para hablarlo, hablando de términos no militares, un choque en Brasil, ¿no? Que la dejó inoperativa y hasta el momento no ha sido recuperada. Tenía falta digamos, de defensa aérea, y así varios factores en la cual era muy difícil que hagan, digamos, la contraparte, no haga una defensa efectiva ante la incursión y también ante la amenaza y ante la demostración, digamos, naval, que en este caso tenía a través de la fuerza que estaba en el Caribe y su anexo que estaba en Puerto Rico, en la base de Roosevelt Roads, ¿no? Había, digamos, una capacidad muy limitada de Venezuela con respecto a Estados Unidos, ¿no? Entonces yo creo que ha sido, a pesar que, digamos, se dice que no ha habido mucha resistencia al tomar a Maduro, pero de todas maneras es un alto riesgo, no es un alto riesgo entrar a un territorio, ¿no? Así como se hizo con Bin Laden, o también se hizo en otras ocasiones, de poder extraer a alguien como objetivo principal y poder, lógicamente, llevarlo a otra ubicación, a otra locación. Entonces es un tema muy difícil, es un tema muy técnico, muy táctico inclusive, que va de operaciones a lo táctico, y que definitivamente se dice que es exitoso, ¿no? Muy exitoso, ¿no? Entonces, porque es de alto riesgo. En el campo político, todavía ese centro de gravedad creo que no se ha conseguido, ¿no? Uno de los factores, o sea, uno de los factores políticos, o el gran factor, el gran centro de gravedad es definitivamente el régimen. No se ha podido conseguir, solamente se ha podido conseguir una parte, que es el objetivo militar, podría ser, pero falta todavía un gran, digamos, centro de gravedad, en este caso es el régimen. Aquí se mantiene, hay unas condiciones que supuestamente para lograr el objetivo principal, en este caso, el centro de gravedad, todavía faltan unos puntos críticos a cual se debe avanzar para llegar a eso. De momento, aparentemente, ¿no? Uno de los puntos críticos en el cual se está avanzando, o línea directriz también se puede llamar, es que se está negociando con el nuevo gobierno, la cual ha sido tomado, digamos, bueno, ha sido eh, eh, tomado por Delcy Chávez bajo, digamos, la juramentación del día de hoy, ¿no? La Asamblea General de Venezuela, y que, ¿no? Ejerciendo el mandato como presidente, ¿no? Entonces el régimen sigue este proceso de transición que supuestamente quiere Estados Unidos para tener, digamos, un régimen diferente, no se ha logrado inmediatamente, ¿no? Y seguramente en los próximos meses no se sabe exactamente cuál es lo que está planificando o lo que de una forma han evidenciado, digamos, el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Trump, qué cosa pasará en los próximos días o en los próximos meses, ¿no? Este proceso de transición. Ya hemos escuchado todas las manifestaciones en esta declaración que ha hecho el día de ayer Trump con respecto al proceso de operación que ha tenido en Venezuela y qué es lo que piensa. Y también hemos visto quizás
comentarios contradictorios de Rubio, ¿no? Con respecto también a un poco suavizando, ¿no? Las manifestaciones o las declaraciones de Trump con respecto a manejar, digamos, el régimen, ¿no? De Venezuela, ¿no? Y por el lado normativo, el derecho internacional es evidente, ¿no? Que hay eh, se ha infringido de otra forma el derecho internacional o no se ha cumplido, digamos, el derecho internacional, y eso se ha venido escuchando ya estos días, justamente escuchando el día sábado en France 24, como un comentario, estaba escuchando a Javier Ruiz, que es el magistrado de la Corte Penal Internacional, ¿no? Que declaraba desde La Haya, era que, ¿no? Que Venezuela, digamos, en la incursión de Venezuela, el ataque a Venezuela, ha sido calificado como ilegal y al no contar con la autorización de Naciones Unidas, ¿no? Entonces, Washington se ha respaldado en una estrategia de seguridad nacional, evitando la resolución de las Naciones Unidas o el Consejo de Seguridad, básicamente, ¿no? El Consejo de Seguridad que se ha reunido el día de hoy y que, digamos, ha permitido que se haga esta incursión bajo de otra forma, el criterio que han tenido ellos con respecto justamente a la estrategia de seguridad nacional que ha sido emitida este último diciembre pasado con respecto a eh, el corolario Trump, ¿no? De la doctrina Monroe. No le escucho el micrófono, sí. La participación de Rusia y China en este tema, ¿cómo lo analiza usted? Perdón, no le escuché bien. La participación de Rusia y China en esta geopolítica. Bueno, creo yo en el tema de ruso, creo que las opiniones que ha emitido Putin o el gobierno de Putin con respecto a ello, a declarar ilegal, digamos, arbitrario, el tema de la extracción de Maduro, ¿no? Obvio, ¿no? Rusia es un aliado de Venezuela, pero creo que está bastante ocupado con Europa del Este, ¿no? Y geopolíticamente está mucho más interesada, está mucho más distraído, digamos, es complicado que pueda de otra forma concentrar digamos, otro frente respecto a lo que ya tiene en Ucrania, ¿no? Le está costando bastante, digamos, no solamente el tema de Ucrania, sino que le está costando bastante el tema de lo que pasa con OTAN. O sea, específicamente OTAN sin Estados Unidos, OTAN solamente en Europa, básicamente, vemos, la Unión Europea, ¿no? Y con respecto a China, bueno, también tiene otro tema, ¿no? Importante con Taiwán. Pero China lo tenemos acá en América Latina, que tiene bastantes inversiones, su política de soft power, y definitivamente ha manifestado también un rechazo ante las acciones que ha tenido Estados Unidos y que seguramente próximamente veremos algunas iniciativas mayores con respecto a ello, ¿no? Se dice que Estados Unidos ha gastado algo así como al año, ¿no? Como mil millones, no, cerca de 1 billón eh, de dólares. Gasta 5 veces más que China en armas, en la industria militar, o 4 o 5 veces más. Es el que más invierte en armas, en tecnología armamentista. Eso significaría que a Estados Unidos le conviene un poco más bien esta confrontación, ya no en competencia de productos tecnológicos, sino una competencia militar en el mundo para seguir siendo el hegemón. Sí, yo creo que sí. O sea, lo que está haciendo Trump ahorita es un realismo pragmático, ¿no? O sea, es evidente eso, no es un pragmatismo clásico, pero no es un realismo clásico, un neorrealismo, como dice Walls, ¿no? Con respecto a ello. Pero se ve evidentemente
en la estrategia publicada, en la Estrategia de Seguridad Nacional publicada, ¿no? En la cual indica muchas cosas muy puntuales, ¿no? Con respecto a, digamos, lo que quiere Estados Unidos, ¿no? Es el gasto militar, para ellos es un objetivo que debe mantenerse con el fin de tener un poder. En geopolítica, el que no tiene un poder fáctico, definitivamente todavía sigue estando relegado. Yo creo que China está en vías, digamos, de obtener mayor tecnología, pero todavía no llega a superar el nivel potencial militar que todavía tiene Estados Unidos. En Estados Unidos están las grandes fábricas, digamos, de armamento que están a disposición de Estados Unidos. Y esa es la lección que le está dando Estados Unidos a Europa, ¿no? A OTAN. Mueve tu industria militar, invierte un poco más en armamento militar, pasa del 2% al 5% que se exige, como lo está haciendo ya Polonia, ¿no? Porque Polonia aparentemente puede volverse en el próximo pivote de Ucrania, podría hacerse, ¿no? Eso es lo que dicen los analistas. Y entonces China está apostando por ello, ¿no? China está, quizás pueda aumentar mayor su presupuesto con respecto al PBI en temas de armas, porque es una necesidad, se ha visto que es una necesidad de no solamente de poder tener armamento, sino de tener la capacidad disuasiva. Quizás el armamento se tenga ahí nomás y no te utilice, se puede volar, se puede navegar, se puede disparar en prueba, etcétera, pero es una capacidad disuasiva. Entonces, la demostración que ha hecho primero, se llama, en términos técnicos, se llama demostración antes del ataque, esa demostración que ha hecho con un pequeño cuerpo, con un pequeño cuerpo de seguridad, digamos, hablando más términos más fáciles, puesto en el Caribe, Estados Unidos, que le ha demandado mucho dinero, que hay más o menos algo de, inicialmente eran 4.000 hombres, después aumentó a 8.000 y así, ahorita aparentemente deben haber algo de 12.000, entre 12.000 y 15.000 hombres. Eso demanda mucho dinero, demanda combustible, demanda, digamos, alimentación, demanda una serie, digamos, de factores que son gastos militares, ¿no? Abrir nuevamente la base de Roosevelt Road en Puerto Rico, eso ha demandado, esa base estaba prácticamente cerrada, ¿no? Yo tengo, bueno, yo lo conozco, hace muchos años he ido por ahí, y definitivamente eso demanda mucho. Entonces, y el tema militar, ¿no? También demanda, digamos, mucho dinero, porque hay que, digamos, fabricar tecnología, etcétera. Y eso es lo que está haciendo China. China está haciendo lo mismo que está haciendo Estados Unidos. Pero claro, Estados Unidos lo está haciendo en mayor cantidad que en este momento. O sea, se ha despertado, digamos, después, y nuevamente está queriendo. ¿Por qué? Porque quiere la hegemonía de, digamos, de esta área, ¿no? De toda el área americana, sobre todo latinoamericana y sobre todo, más que todo, Sudamérica, ¿no? Y lo dice específicamente, es qué queremos del mundo, qué queremos del, ¿no? ¿Qué queremos del hemisferio? Dice Trump, ¿no? ¿No? Dice que el hemisferio occidental se mantenga razonablemente estable, dice, ¿no? Estable, afirmaremos que haremos cumplir el correo Trump en la doctrina Monroe, ¿no? Cosas así, ¿no? Dice, queremos impartir una potencia adversaria que domine Oriente Medio, sus suministros, petróleo, gas, cuellos de botella. Habla de cuellos de botella, es una doctrina de hace años, del año 1970, por Maham, ¿no? En la cual los cuellos de botella han sido ganados prácticamente, hoy en día, prácticamente por China. O sea, esos estrechos, ¿no? Los cuellos de botella, los choke points, que están alrededor del mundo a través de la ruta de la ruta de la, ¿no? De la seda y, ¿no? Y la franja, siempre hay, digamos, presencia china en esos puntos, ¿no? Y ahora lo tenemos acá en el Perú, en Chancay. A ver, según usted, cuál ha sido el rol del gobierno peruano, la posición y en general de los países de América del Sur? Sabemos la posición de Chile, de Argentina. ¿El Perú cómo es? ¿Cómo analiza su posición? Sí, creo yo que dentro de la política exterior se ha mantenido, digamos, yo veo que bastante con el comunicado que he emitido el día de ayer, eh, ha sido, digamos, bastante protocolar, ¿no?
creo que bastante cuidadoso, aunque sí efectivamente es evidente que hay una tendencia a favor, digamos, de Estados Unidos, ¿no? Y en contra, lógicamente, del régimen de Venezuela. Eh, eh, pero, digamos, hay podemos decir, haciendo un análisis un poco, digamos, saliendo del tema de lo que ha pasado, es que el Perú está entrando, digamos, o al menos la política del actual presidente está entrando a una, ¿no? Está, digamos, tratando en lo posible de poder ser muy prudente, creo yo, en el tema tanto de China como el tema de Estados Unidos. Entonces yo creo que Estados Unidos, intentando entrar mucho más acá en el Perú, no tiene la misma condición de Venezuela y tampoco Colombia, a pesar que tenemos una condición de narcotráfico, sobre todo del sembrío de coca que ha aumentado. Yo no creo que eso sea una condición que sea particular y que sea particular para una invasión o algo parecido como lo que está pasando en Venezuela, ¿no? No, bueno, si tiene un gobierno colaborador, porque entiendo que Correcto. el gobierno de Perón ha dicho, queremos ser socios estratégicos de Estados Unidos, no necesitan, parece que además Estados Unidos no tiene la intención de llevar a soldados, quiere que alguien le administre las cosas según sus órdenes, si no obedecen, lo llevan a Brooklyn. Así que porque Sí, totalmente, totalmente, efectivamente. es muy caro para ellos, han sacado la cuenta de hacer lo mismo que hicieron pues en Vietnam, en Afganistán y otros sitios, o sea, Irak. Creo que han encontrado la fórmula ideal, buscar alguien del país, un nacional, que haga el trabajo, ¿no? Sí, o sea, lo dice también la misma doctrina, quiero nuevamente mencionar la doctrina, dice, bueno, no nos vamos a meter en todo el mundo, ¿no? Porque estamos un poco perdiendo el tiempo en otro lado, más bien vamos a aplicar una especie, no lo dice la doctrina, pero unos analistas dicen, bueno, Estados Unidos está aplicando la estrategia del nearshoring y también del friendshoring, ¿no? O sea, el nearshoring es aquellos, tener aliados, eso sí lo dice aliados, digamos, líderes que nos apoyen en el hemisferio, ¿no? Líderes que nos apoyen en el hemisferio, porque ellos tenemos, digamos, los recursos, nos pueden brindar recursos para no ir hasta otro lado del mundo, ¿no? Entonces tenemos los recursos cerca. Aquí está la lógica de Venezuela, ¿no es cierto? El petróleo, esa refinería, que es una refinería tan grande, la PDVSA, que tiene todos los procesos, no solamente ahí explota, procesa, ¿no? Y tiene petróleo, tenía tecnología para producir un petróleo pesado, ¿no? Y volverlo, digamos, un combustible, ¿no? Un combustible para lo que se necesita. Es lo más cerca y lo más grande que tiene en el mundo, las más altas reservas de petróleo en el mundo las tiene Venezuela. Y ha estado Chevron, ha estado también Exxon, ¿no? Antes. Entonces, eso es lo que quiere. O sea, independientemente, creo, de los temas de lo político, como lo estamos viendo, es eso. Entonces, y los recursos los tiene en Sudamérica, que son vastos, ¿no? Entonces, necesita líderes que estén apoyando la voluntad del gobierno, la política, digamos, tiene Estados Unidos, como ahora con Trump, ¿no? En cambio, ese es el nearshoring, el friendshoring es, bueno, está bien, yo tengo aliados en otro lado, ¿ya? Y manténlos ahí para que, como Israel, a lo mejor, como la OTAN, tenerlos ahí para que me cuiden, digamos, mantener equilibrado el orden. Entonces, ahí hay dos cosas, ¿no? El nearshoring, que es ¿no? el compañero cercano, muy cercano, económicamente o comercialmente, y el compañero político, que es el que está, ¿no? El que está lejos, ¿no es cierto? El que está lejos. Bueno, pero parece que si no encuentran ese apoyo interno, están dispuestos a intervenir ellos directamente, como lo han hecho
en Venezuela. Bueno, le agradezco Sí, mucho. eso no es nuevo, o sea, ha intervenido, ¿cuántas veces ha intervenido? Ha intervenido pues en Panamá, ha intervenido ¿no? En el 90, 91, también digamos en Medio Oriente, ¿no? Ha intervenido en Irak con la guerra de Irak-Irán, Kuwait, cuando Irak invadió Kuwait, en Afganistán, ¿no? Tiene un recuento digamos, no menor, ¿no? Entonces, definitivamente sí hay unas condiciones que en cualquier momento lo puede hacer si se supone que el criterio de la amenaza que ellos puedan tener, intervenir, ¿no? No sé, pues el 12 de septiembre, en Irak, nuevamente repito, el 2003, el 2004 con ¿no? el Estado Islámico, la guerra de Golfo, ¿no? Con Osama Bin Laden lo sacó de Pakistán, ¿no? O sea, varias cosas. Muy bien, finalmente, ¿cree usted que el mundo se está dirigiendo lentamente a una tercera guerra mundial? Eh, es muy difícil saberlo. Todo apunta a que podía tener esa tendencia, pero creo que no se, en lo personal, creo que no, es muy difícil, ¿no? Muy difícil. Hemos estado en condiciones anteriormente también parecidas, no tan drásticas como, ¿no? Esta, pero digamos, no hemos llegado a eso, ¿no? Pero todo depende de lo que pasa en Europa, ¿no? Ojalá, espero que no. No quiero ser no quiero ser pesimista. Muy bien, pero hay una cosa sí que me preocupa, es que por lo que se ve ya las Naciones Unidas, el OEA, cuando uno escucha hablar y opinar a los representantes de los países, uno se dice, caray, están hablando por las puras, ya esto, ya aquí a nadie le va a hacer caso, están gastando dinero por las puras porque aquí el que manda es el que tiene el poder militar. Totalmente, o sea, las Naciones Unidas no es nada sin el Consejo de Seguridad, ¿no? Entonces, las declaraciones de la Asamblea General, digamos, son declarativas, pero no son, aparentemente no se vuelven muy vinculantes. Entonces, los que mandan son el Consejo de Seguridad. ¿Por qué? Porque hay un tema del veto, ¿no? Entonces, eso digamos, hay muchas opiniones de cambiarlo, de que, por ejemplo, hagan los cambios de que sean dos vetos y ya no uno, o que si cuando se vete, ese veto vaya a sustentarse en la Asamblea General para que le den, digamos, la aprobación. Y así hay una serie de condiciones que supuestamente deben de ser cambiadas o modificadas, pero se mantienen. Entonces, si Estados Unidos ha hecho esto es porque va a saber que hay un veto, solamente con un veto, ¿no? Solamente con un veto, que puede ser de China o puede ser de Rusia, ¿no? Es así. Y acuérdense que Rusia, en la Unión Soviética, era miembro del Consejo de Seguridad y no se sabe cómo ha sido delegada por Rusia, ¿no? Porque Rusia, ¿no? Bueno, ya, ahí, ¿no? Pero bueno, es un tema que se está dándose ahorita, ¿no? ¿Cuál es la decadencia? La decadencia del Consejo de las Naciones Unidas, sí, pues se da más o menos en un consenso, como fue en la Sociedad de Naciones, ¿no? Entre más o menos 1930 y 40, donde estaba que a partir de 1930, después de Primera Guerra Mundial, a partir, digamos, de 1930 comenzó una decaída fuerte de la Sociedad de Naciones, ¿no? Que cayó, digamos, totalmente en el 40, ¿no? Y después ya vino la Segunda Guerra, ¿no? ¿Estaremos en esta situación? Ojalá que no estemos lesionándonos a ello, ¿no? Muchas gracias, almirante César Morales Huerta Mercado. Gracias. Seguiremos en contacto para ver cómo evolucionan estos hechos, estos eventos, ¿eh? Muchas gracias, doctor Montoya. Un gusto y un honor de tenerme acá en su espacio muy interesante y, digamos, lo felicito por esta gran difusión que tiene sobre este tema y muchos temas interesantes. Gracias. Muchas gracias. Hasta un próximo encuentro. Gracias, señor. Muy bien, estamos entonces ahora con el doctor
Óscar Ugarteche, economista internacionalista, que está en México, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ok, has escuchado un Sí, análisis de muy interesante. un almirante Ujú, peruano que es miembro de un grupo de análisis eh, serio de ujú. intelectuales. ¿Cuál es tu... La vez pasada que nos encontramos fue en el momento casi de la Sí, intervención el sábado en la noche, sí. y tú me decías, caray, no se sabe qué va a pasar, esperemos, veamos, y han pasado muchas cosas. Cuéntanos, ¿cómo analizas Bueno, eso la salido? primera cosa que pasó es, sí, esto es indudablemente, esto es un operativo militar muy limpio, ¿no? O sea, el costo en vías humanas parece ser solamente los 32 cubanos que protegían a la casa presidencial. Eso es. Y La segunda cosa es, no ha habido invasión por tierra. Es decir, lo que se prendió en Panamá, recordó por lo de Panamá, y lo que se recordó de Irak, eso no pasó. Entonces aquí lo que ha habido es evidentemente un acuerdo para sacar al presidente Maduro y su esposa y que quede, el régimen quede tal cual. Y el régimen está ahí tal cual, no hay cambio de régimen. Y las afirmaciones del presidente Trump han comenzado a ser desdichas por el secretario de Estado Rubio, que es además el jefe de Seguridad Nacional, en el sentido de que Estados Unidos administraría Venezuela. Estados Unidos no va a administrar Venezuela. Trump, Rubio ya dijo eso. Lo que va a hacer es tratar de llegar a un acuerdo para que Venezuela haga lo que a Estados Unidos le gustaría. De ahí a que eso ocurra, vamos a ver. Lo que sí es cierto es que, a ver, digamos, si uno pone qué cosa fue lo que hizo Chávez que irritó tanto a Estados Unidos, en el 2007 expropió una cantidad de empresas vinculadas a la empresa petrolera, articuladas con la empresa petrolera, muchas empresas. Y eso llevó a, después, a una baja de la producción petrolera. El gráfico es dramático de cómo se cae la producción petrolera, pero es más dramático cuando en medio de los problemas del conflicto por haber expropiado estas empresas que eran complementarias a PDVSA, en medio de eso, Estados Unidos pone sanciones y deja de comprar petróleo. Entonces ahí la producción petrolera se cae y luego tienes las consecuencias de las caídas. Es decir, todo el aparato petrolero se comienza a volver viejo y como hay sanciones, no tienes cómo comprar repuestos, con lo cual todo el sistema de distribución, la tubería, las máquinas de las refinerías, en fin, todo eso comienza a envejecer sin mantenimiento. Entonces, si Estados Unidos quiere una recuperación de la industria petrolera venezolana, lo primero que tiene que hacer es comenzar a quitar esas sanciones. Para que los que están ahí ahora, que no son los que le gusta, porque además en todo esto hay un cambio de estructura de quiénes son los socios. En Venezuela, el petróleo es de propiedad del Estado. El subsuelo es de propiedad del Estado. Como en el Perú. El intermediario entre el subsuelo del Estado y el mercado es PDVSA. El intermediario, no hay dos intermediarios, no hay tres intermediarios, hay uno. Es como Pemex, es como Petrobras. O sea, hay un intermediario como en Chile, Codelco, me parece que es, ¿no? Que es el intermediario. Después se ponen de acuerdo sobre si producen la mina de acá o producen la mina de allá, pero con quien conversa es con la empresa grande del país. Entonces, PDVSA es la empresa grande del país. PDVSA tiene en este momento como socios que producen, que extraen petróleo, refinan y exportan, dos empresas chinas, una empresa rusa, una empresa vietnamita, Repsol
Eni de Italia y una lista más. Son como 12 empresas, que son las que en ese momento producen y exportan. Además de la propia PDVSA misma, ¿no? Pero en sociedad con PDVSA, todas. Si Estados Unidos quiere lo que dice que quiere, tiene que entrar en un convenio con PDVSA, posibilidad uno, o posibilidad dos, le dice a Delcy, a la presidenta interina, le dice, privatice usted PDVSA en el mercado en la Bolsa de Nueva York. La amenaza, ¿no? O privatiza o la meto a la cárcel. Bueno, como sea, pero digamos, las posibilidades son esas, es decir, o se asocia Exxon, y como ha hecho Chevron, Chevron está asociada a PDVSA. Son dos empresas estadounidenses, no recuerdo la otra. Son dos empresas estadounidenses que están produciendo con PDVSA y podría perfecto Conoco, Philips Conoco, están produciendo junto y con Exxon, con Chevron, están produciendo en Venezuela asociados a PDVSA. Entonces, si Estados Unidos quiere más de eso, o se asocia, como ellos dos, o obliga a la privatización, y al obligar a la privatización serían empresas estadounidenses que compren las acciones que queden. Porque claro, si tú vas a privatizar una empresa petrolera, vas a hacer lo que ha hecho Petrobras, ¿no? 51% para el Estado, 49% para los privados, para que el Estado tenga la acción de oro que determine el rumbo general de la actividad. Eh, Entonces, digamos, son las alternativas reales de manejo concreto. Porque si no, ¿qué vas a hacer? Tienes un país que tiene empresas que están operando. Es decir, no estás, no estás en un hinterland. Estás en un sitio que está habitado. El campo petrolero está habitado por empresas petroleras del mundo entero. Pues, ¿qué vas a hacer ahí? ¿Vas a llegar y vas a romper todo? No. ¿Te vas a pelear con España y con Italia y con Vietnam, que es tu aliado en Asia, parece? No puedes. Entonces, digamos, eso no es tan fácil. Eso no es tan fácil, esa parte de ahí. La otra parte que no es tan fácil es que el grueso del comercio petrolero en este momento de Venezuela va a China y es pagada en yuanes. ¿Por qué va a China y por qué es pagada en yuanes? Porque cuando nacionalizó las empresas complementarias Chávez, las sanciones económicas comenzaron por decir que Estados Unidos no compraba petróleo. Ahí comenzó. Después siguió con no se puede vender petróleo en dólares. Bueno, si no le vendes a Estados Unidos y no puedes vender en dólares, le vendes a quien puedas en la moneda que sea. ¿Quién En puede? El que ha Don, llegado para invertir en petróleo, que es China. Va para China. Entonces, él quiere, Trump, ellos, la Casa Blanca, o sea, Rubio, este grupo de gente que está buscando guerra, están buscando reafirmación hegemónica, es lo que están buscando. claro. Eh, los que están buscando la reafirmación hegemónica en la competencia de grandes potencias, lo que quisieran es que eso que en este momento va para China vaya para Estados Unidos. Ya pues, pero entonces tienes que quitar las sanciones, uno, y dos, que comercien en dólares, para que entren dólares, para que puedan entonces comprar los repuestos para todo lo que hay que reconstruir de la industria petrolera. Pues si la industria petrolera se ha caído en pedazos, es no solamente por un tema de ineficiencias que seguramente han existido, sino también por un tema de falta de divisas. Porque toda la tecnología de refinación en Venezuela entera es estadounidense. Si le pasó, toda la cuenca del Caribe está anclada a Estados Unidos, toda entera, incluida Colombia. ¿Qué es lo que le pasó a Cuba? ¿No? Se pelea con Estados Unidos y se fregó, porque se quedó sin tornillos, sin el repuesto del elevador Schindler. O sea, no había. Entonces, esto tiene que comenzar por ahí, por comenzar por quitar sanciones, a abrir los mercados nuevamente y ver exactamente qué es lo que quieren hacer con PDVSA. Porque si Estados Unidos lo que quiere es expropiar PDVSA, que es, digamos, el discurso inicial sonaba a Irak, ¿no? Entramos, invadimos, controlamos, ponemos un gobernador, o mejor todavía, sonaba a la invasión a Nicaragua en 1907.
Ponemos un gobernador, después el gobernador pondrá un local y ya, ¿no? Y controlamos el país y tendremos un hijo de puta, pues será nuestro hijo de puta y se acaba el negocio. Pero no estamos pues en 1907 y estamos después de Irak y estamos en el continente americano. Pues, ¿cuál es el imaginario? Yo reactivo PDVSA, regreso, vuelvo a ser el gran comprador de petróleo, pues eso ya no se va hacia, si no viene para acá, para mi industria automotriz de gasolina, en un momento en que estamos en la transición energética, pues yo quiero gasolina porque a mí la gasolina me hace feliz, y eso reactiva mi economía, que está hasta las patas, porque la economía gringa está mal, a pesar de ese rarísimo 4.3 el tercer trimestre, que no sabemos bien qué es, pero en fin. Pero no obstante eso, este, tienen que, la imaginario es, traigo el petróleo para acá, lo compro, regreso a los inmigrantes venezolanos, a todos, los regreso a Venezuela para que ellos recuperen PDVSA y la economía venezolana. ¿Ok? Ahora, eso, más allá de un delirio, tiene un problema técnico, ¿no? Probablemente los ingenieros petroleros que se fueron de Venezuela hace 20 años no estén trabajando en Estados Unidos, estén trabajando en el mundo. Y después de 20 años de trabajar en el mundo, tú no regresas a ninguna parte porque ya te fuiste a los 40 y tantos y tienes 60 y tantos. Y ya no te vas a ninguna parte. Te quedas donde estás hasta que te jubiles. Después verás dónde te jubiles. Ya están Entonces gozando- ahí tiene un problema con los ingenieros. Ojo. ellos ya están gozando de su jubilación. O ya están, claro, o ya están jubilados, o están por jubilarse, pero ya son 20 años. Entonces, eso no es tan sencillo. Y el delirio de que yo regreso a todos los venezolanos. ¿Qué cosa? ¿Todos los venezolanos son técnicos petroleros? No. Los venezolanos que se fueron unos por pobreza y otros por un problema político. Entonces, y otros porque no le veían futuro ya a los jóvenes que con los que yo he hablado, por lo menos en Lima y en otras ciudades, en Venezuela, en Chile y en Ecuador, son jóvenes que se han ido porque se sentían ahogados, sofocados. ¿Ese sofoco va a cambiar? ¿Ese sofoco lo cambia si Corina Machado gana? ¿Ese sofoco es eso es el sofoco? ¿O el sofoco es que es una economía que no va a ninguna parte? Y Claro. entonces, ¿dónde está? Es el sofoco boliviano, ¿no? La diferencia entre Bolivia y Venezuela es que mientras Bolivia tiene litio, y no sabemos bien qué es lo que hace con ese litio, o lo que no hace, porque claramente Bolivia no va a ninguna parte, tiene litio ahí parado, parece ser. Los otros sí tienen el petróleo. Y sí están exportando. Lo que pasa es que están exportando un tercio de lo que exportaban. Un tercio. Dos tercios han dejado de producir. Y tienen que recuperar los dos tercios. El imaginario de la Casa Blanca es cuando recuperen los dos tercios son para nosotros. Ok. ¿Quién y cómo, en el contexto que te acabo de decir, recupera los dos tercios? Entras como socio de PDVSA, entras como accionista de PDVSA. Si entras como accionista, tienes que privatizar para poner el capital, para que entonces puedas cambiar la gerencia y puedas hacer lo que quieres hacer. Si no haces eso, vas y te asocias y produces con tu gente, asociado a PDVSA, produces lo que tienes que producir y le exportas a Estados Unidos. Pero esa es una decisión de empresas, no de Estado. Claro, Tanto así que las dos empresas preguntadas el domingo sobre qué van a hacer han dicho estamos esperando a ver. Claro. Ahora, mientras todo esto pasa, la Casa Blanca salió con una afirmación radical y dijo el continente americano es nuestro. Una afirmación hegemónica, ¿no? Con lo que le acaba de decir a Moscú, no, el Caribe es mío, el Mar Negro, compadre, es tuyo, quédate con Ucrania, no problem. Y a China, quédate con el estrecho de China. con Taiwán. Vamos, quédate con Taiwán, claro. Ya estamos, ya está. Ahora sí, Yalta, dicho con otras palabras, que es una expresión no de fortaleza, sino de debilidad. O sea, cuando en el documento de este National Strategic Paper de noviembre, eh, renuncian a ser policías del mundo. En el momento en que renunciaron a ser policías del mundo,
expresaron su debilidad, su incapacidad de ser policías del mundo. Ahora, en ese marco y en la competencia con China y con Rusia, hacen esto que acabamos de mirar. La siguiente pregunta es, bueno, han matado 32 cubanos. ¿Y ahora qué pasa? ¿Se van a Cuba? ¿Hacen un operativo igual en Cuba? ¿Sacan a Díaz Canel y entonces? O sea, ¿es Cuba lo mismo que Venezuela o es Cuba como Alemania Oriental el año 89? ¿Es como si fuera la caída del muro? ¿Qué es, qué es, cuál es la fantasía con Cuba? Porque tienes la flota naval más grande del mundo en este momento parqueada en el Caribe. Y el Caribe es chiquitito y estás a un lado de Venezuela y Colombia y al otro lado está Cuba. Bueno, pero De que esto no ha parado, esto no ha parado de ninguna manera ha parado. Esto sigue, esto sigue. Cuba no tiene petróleo, no tiene nada, van a ir por las puras, no creo que... Cuba tiene Partido Comunista, Cuba tiene roncha, Cuba tiene roncha, Cuba tiene una ronchaza. Se las quitaron de la nariz y además no fue una invasión soviética, fue homegrown, o sea, una revolución cubana hecha en casa. Entonces, ¿qué van a hacer con Cuba? ¿Se van a meter a Cuba? ¿Invaden Cuba? ¿No invaden Cuba? ¿Atacan Cuba? ¿Bombardean Cuba? ¿Secuestran al gobierno cubano? ¿Qué van a hacer con Cuba? ¿O no van a hacer nada teniendo toda la flota ahí? Pues toda la descripción que nos acaba de hacer el almirante es magnífica. O sea, tú tienes, no sé qué cantidad, 12.000 personas. Tienes para invadir lo que te dé la gana. Claro, Bueno, ¿lo van a hacer? claro, porque Estados Unidos, pues como dije hace un momento, ha invertido cantidades increíbles en industria. Increíble ese dinero, claro. Además, todo el resurgimiento económico que quiere tener, el objetivo que es la recuperación económica, ese objetivo se hace por la vía militar, como se ha hecho siempre, ¿no? Se ha hecho por la vía militar. Y, el, y han tenido pues muy poca fortuna porque tienen empresas en declinio. Tienen el problema de Boeing, se les caen los aviones. Tienes el problema automotriz, las empresas no terminan de dar fuego. No han renunciado a los vehículos eléctricos, pero digamos han bajado todo el tema de la energía renovable, en parte porque no tenían capacidad de competencia, ¿no? ¿Y ahora qué van a hacer? O sea, más guerra. No, si hay algo de lógica en esto, van Sí, a usar su poder militar para crear conflictos, vender armas y en la industria militar, pues no sobre son... todo amenazar. Yo creo que nada vende más que la coerción. Eso los narcotraficantes lo saben, ¿no? O sea, la extorsión es una maravilla, pues, porque tú cobras a cambio del susto. No gastas nada. Es lo que decíamos cuando éramos chicos. ¿Qué te costó esto? Un susto y una carrera. Bueno, eso es lo que cuesta la extorsión, un susto y una carrera. Y por ahí, si el tipo no te cubre, le pegas un balazo, pues, ¿no? Este, entonces, yo creo que vamos a ver bastante más extorsión, o sea, mucha más. Vamos a ver qué cosa pasa con Petro. Eh, Colombia no es Venezuela. Colombia no es Venezuela. Y la derecha colombiana está muchísimo más y mejor articulada que la derecha venezolana, que me parece bastante más primitiva. No, la derecha colombiana es una derecha pensante, es una derecha que ha estado en el poder toda la vida y es una derecha articulada con los paramilitares, como lo hemos visto con Álvaro Uribe. Entonces, para la derecha, deshacerse de Petro la derecha colombiana, es una meta, digamos, asible y ahora a mano con Trump. Ahora, ¿cómo a mano? No sé, pero de que está a mano, está a mano. Y ese es un tema grande, ¿no? Porque piensa que están actuando en la cuenca del Caribe, no están actuando en Sudamérica, están actuando en la cuenca del Caribe, están actuando sobre la cuenca del Caribe, ¿no? Ahora, Que es el Mare Nostrum. claro, bueno, entonces no se sabe muy bien qué va a venir, pero como le preguntaba al almirante, ¿estamos viendo alguna tendencia a la Tercera Guerra Mundial o como tú dices, se van a dividir en la Tierra las áreas de influencia y ya no vengan por acá, el mío? O sea, la doctrina Monroe por todo lado. Bueno, pero yo creo que esta nueva Yalta, donde le han regalado el Mar Negro a los rusos
el estrecho de Taiwán a China. Y yo creo que no es el anuncio de una tercera guerra mundial, sino es el anuncio de una división del mundo. Ajá. Es el anuncio de una división del mundo. Tú no te metas conmigo, yo no me meto contigo. Las esferas de influencia están claras. Y ahí digo yo, y eso es lo que estoy escribiendo, es que el tema de las esferas de influencia en el siglo XIX eran temas holísticos, ¿no? O sea, la esfera de influencia británica era todo. Era política, diplomática, militar, musical, teatral, literaria, era todo. La esfera de influencia alemana en el momento, a fines del siglo XIX, es una esfera de influencia fuertísima con todo. Los rusos tenían la todo. Los primos hermanos, el zar, el emperador, con el rey de Inglaterra, que eran todos primos hermanos, cada uno tenía su mundo, su imperio, que abarcaba todo. Diplomacia, ejército, cultura, música, teatro. Menos vino, compartían, es decir, cada uno tenía su universo completo. Ahora ya no es así. Ahora, en el nuevo mundo, en esta competencia entre las grandes potencias, cada una tiene su esfera de influencia, que es esta afirmación, ¿no? De América es nuestra. Está bien, pues, yo soy de acá y yo sí seguiré. Y nunca cambiaré, como decía Alaska en la canción. Está bien, o sea, esa es su afirmación. Ya invadí Granada, ya invadí República Dominicana, ya invadí Panamá, le hice la guerra a Nicaragua, hice la guerra contra Guatemala porque hicieron una reforma agraria. Le he hecho la guerra a toda América Latina para que sea mía. Y esta es una más, y esto es mío porque es mío. ¿Está bien? Ok, ahí está, ahí estamos, ¿no? Una Es- vez que he dicho eso, la esfera de influencia económica de China incluye a América Latina y a África, América del Sur y África. Ahí están las inversiones chinas, ahí están los créditos chinos, ahí está la tecnología china, ahí se están expandiendo las empresas de energía chinas, la energía peruana, prácticamente toda la energía peruana es china, la chilena es china, la brasileña es china. Bueno, entonces, si estamos en la esfera de influencia económica de China y en la esfera de seguridad de Estados Unidos y estamos en la esfera cultural estadounidense, claramente estadounidense, y en la esfera política occidental, whatever sea occidental, lo que sea occidental, si estamos divididos porque tenemos una parte de la esfera económica a un lado y la otra al otro, lo que tenemos es los puntos donde esto choca. Venezuela era uno, Chancay es otro. Dime, y esa famosa frase, no sé quién la dijo, lejos de Dios y cerca de Estados Estados Unidos. Unidos. Sí, eso lo dijo un mexicano, creo que lo dijo Porfirio Díaz. Tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, ¿no? ¿Cuál es la situación de México? ¿Están temblando ahí de repente llega el cowboy o cómo es? Imagínate, tienes a la flota en el Caribe acá, aquí. El Caribe lo tenemos acá, frente a Cancún. O sea, no es que está en alguna parte en el mar Índico. No, no, no. O sea, despegas de Cancún un rato y ahí tienes a la flota. Y tienes a la tropa americana con Trump diciendo que quiere meterse en México. Tienes bases en el otro lado de la frontera, ¿no? En El Paso y a lo largo de la frontera. Pero Entonces, aparentemente nunca pensé que iban a llegar a Venezuela. Ahora pueden hacer lo que se les pega la gana a los Estados Unidos. que sí, pues es que no hay orden internacional. Es decir, aparte del problema de la desestructuración de Naciones Unidas con el tema de Palestina, es que básicamente cada quien puede hacer lo que le dé la gana. Mira, mira lo que le está haciendo Israel a Estados Unidos sobre el tema de Palestina. Estados Unidos le dijo, no te metes en Cisjordania. Israel le dijo, yo me meto donde me da la gana. Así que tú no me digas a mí nada. Porque si tú me dices, tú eres antisemita. Usar eso como arma de política exterior es brillante. Me odias porque eres antisemita y no porque yo soy un asesino, no porque me he metido en un territorio que ya estaba poblado. No, 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 no. Es porque tú eres antisemita.
Y eso, digamos, la destrucción de Naciones Unidas y de la OEA, yo creo que es un desastre, pues. O sea, mira cómo quien ha reaccionado ha sido la Corte Interamericana y no la OEA. La OEA está muda. ¿Cómo que está muda? Muda. No han dicho la hora. Ahora, muy bien. No han hablado, pero ni por un medio segundo, de Tienen las miedo, repúblicas democráticas, de la cláusula democrática, nada, cero. No hay. tienen temor de hablar. Es como, Sí, claro, pues los secuestran y se los llevan otra vez, los acusan de narcotráfico. Yo creo, por cierto, hablando de acusaciones de narcotráfico, viendo la historia de Irak, que hemos tenido que volver a mirar con detalle a raíz de esto, porque a mí me recuerda más Irak que a Panamá, bastante más. Eh, ya sé el tema acá es, ¿y qué tal si no hay armas de destrucción masiva? ¿Qué eso. tal si toda esta acusación de la cosa de los soles se cae? No tienen cómo demostrarla. Ujú. Porque yo no creo que Maduro estaría tan tranquilo en la cárcel como lo hemos visto posando con la gente que lo detiene, caminando tranquilo y sereno. Yo no lo vería tan tranquilo y sereno si es que tuviera de qué preocuparse, ¿no? Habría No que, vimos al Chapo Guzmán, no lo vimos así, habría para que, comenzar. habría que ser realmente descerebrado para ser, siendo presidente de Venezuela, para hacer todo lo que se dice que ha hecho. Así es, así Es, es, es así es. como O sea, digamos, que es más pro- seguramente han pasado cosas, pero eso no lo hacen los jefes de Estado. Claro. Entonces, yo creo que va a ser muy interesante. Además, el abogado defensor me dicen que es el abogado de Julian Assange, que lo sacó finalmente de la cárcel. Va a ser muy interesante el juicio. Primero, porque van a presentar las acusaciones, ¿no? Pero va a ser el juicio, va a ser muy interesante. Y la otra cosa es, tú le haces juicio a un hombre por narcotráfico y acabas de soltar al expresidente de Honduras sancionado con 45 años de cárcel, que no son 20 minutos, 45 años por narcotráfico. Y a ese lo soltaste. O sea, ¿realmente estás persiguiendo el narcotráfico? No, no estás persiguiendo el narcotráfico. No, Tastas el petróleo, eso sí creo. Pero el tema con el petróleo es que ellos no han pensado la complejidad del tema, ni han pensado las 12 empresas que están trabajando con PDVSA, ni han pensado los temas constitucionales, han pensado que están entrando como si fuera 1904. No es 1904. Y la otra cosa que no han pensado es la reacción dentro de Estados Unidos. O sea, cuando Rubio desdice a Trump y le dice, no vamos a gobernar, eso, una marcha atrás sobre un discurso agresivo, una marcha atrás, y esa marcha atrás está reflejando la conciencia de que lo que acaba de decir el presidente de Estados Unidos es una barbaridad. O sea, si quieren gobernar a en Venezuela, que era lo que yo creía que iba a pasar el sábado, tienes que meter tropa de tierra, hacer guerra, decapitar al régimen entero y pones a tu gobernador, lo que hicieron en Irak. Eso no es, este no es el cuadro, ¿no? Ese no es el cuadro. Este es un cuadro más parecido efectivamente al de Panamá. O sea, sale Noriega y llega el otro, y ahí hacen elecciones y pasó, ¿no? Ya no pasó nada. ahora Y los latinoamericanos, los peruanos, cuando converso con ellos, veo que hay cierta logización. ideologización, ¿no? Anticomunismo, es un socialista, el socialismo lleva a la desgracia, otros son democracia, los norteamericanos, otros dicen somos del occidente, nosotros somos Ujú. occidentales, algunos dicen somos hispanoamericanos, somos españoles, en fin, es un laberinto que hay en la mente de los peruanos. En todo caso, ¿tú has notado eso? Mira, yo estudio el conservadurismo peruano desde el punto de vista económico, ¿no? Es lo que estoy estudiando hace 8 años. Acabamos de sacar un dossier con
la Universidad de San Marcos, en la revista Discursos del Sur. A ver, ¿ya? Y sale un libro con Fondo de Cultura Económica que se llama Los orígenes del neoliberalismo en América, 1930-1990. Hacemos un recorrido por 10 países. Yo creo que el Perú es el país más conservador del hemisferio. Es lo que creo. Ahora, ¿por qué creo que es el país más conservador del hemisferio? Primero, porque claramente es el único país de América continental, fuera de Venezuela, que por otras razones, que no tiene matrimonio igualitario. Entonces, ojo al tema. Lo segundo es por el manejo de la prensa peruana. La prensa peruana es un ejemplo de la prensa que ha dejado de ser reflejo del espacio de pensamiento. La prensa peruana no refleja absolutamente ningún pensamiento, solamente repite el mantra, que es un viejo mantra, un mantra que en el Perú comienza con el diario La Prensa en los años 40, sobre la ineficiencia del Estado, la importancia del mercado y la importancia de que la economía marche bien, con inflación baja, sin déficit fiscal. Y se repite, y se repite, y se repite, y se repite. Lo curioso es que esto se viene repitiendo desde los años 40. Y lo otro que es curioso es que esto pasa en el mismo país donde Mariátegui escribió los 7 ensayos. Entonces, es la respuesta a los 7 ensayos en el trabajo de Rómulo Ferrero del año 38, que es un trabajo interesantísimo. Y además es el súper trabajo, porque es un trabajo de población y desarrollo sobre producción agrícola en todo el Perú. Imagínate hacer eso a caballo en 1936. A caballo, en barco, porque no había carreteras. Tomabas el barco, te bajabas del barco, te subías al tren que te subía a Cajamarca, te trepabas al caballo y te ibas a medir la producción agrícola en la hacienda de qué sé yo, y después volvías, bajabas en el tren y te ibas al siguiente valle, valle por valle, en los diferentes niveles de altura. Es un súper trabajo, pero es una respuesta tecnocrática a la afirmación de Mariátegui. Y esa respuesta democrática es un ancla ideológica, y es la del ancla ideológica que le contesta al otro lado, no se trata de justicia social, se trata de producción. Y ahí nos hemos quedado. Ahí estamos. Esa es la discusión peruana, sigue siendo. Y entonces, claro, y encima lo hemos alimentado con Castillo y Cerrón, ¿no? Y Cerrón peor que Castillo. Que Cerrón se tira contra la izquierda convencional, digamos, y al tirarse contra la izquierda convencional, le da la razón a la derecha. Bueno, Bravo. Bravo. ¿Cuánto le pagaron? Mi pregunta es, ¿cuánto le pagaron? ¿La universidad que le regalaron en Junín es suficiente pago para destruir a la izquierda? ¿O hay más pago? ¿O para quién trabaja? Pero, en fin. Pero yo creo que por eso el Perú es el país más conservador. Hmm. bueno, interesante. Estimado Oscar, gracias por tu análisis siempre ilustrado e inteligente que nos hace pensar, cosa que sucede muy rara vez en el Perú. Como hemos dicho, no se razona. A propósito, tengo un amigo que ha sido profesor en una universidad norteamericana de alto prestigio, no voy a decir su nombre, que me dice pues que se fue de la uni porque los profesores no daban ejemplos de las enseñanzas de la física, y que los alumnos no preguntaban, se quedaban con las preguntas y claro, entonces por eso él se fue, y varios, ¿no? Entonces eso me llamó mucho la atención porque el abuelo que me enseñó ciencias, una vez que llegué a la casa compungido, él me dijo, ¿qué ha pasado? Abuelito, nada, ¿por qué? Sí, te noto como si estuvieses empachado. Eh, Dime qué ha pasado. Entonces le conté pues que había habido un señor que dio una charla en la escuelita y al final el director dijo, ¿alguna pregunta? Yo quise preguntar, pero tuve temor.
y no la hice y me quedé como empachado, ¿no? Estaba yo frustrado. No sé si te ha pasado eso a ti. Cuando no puedes hacer una... Ay, yo tengo una anécdota preciosa en la uni A del partir, año... a partir de ¿Perdón? eso, Mm. me dijo, nunca te quedes con una pregunta. Apenas termina un orador, levanta la mano y en el camino piensas qué vas a preguntar. Pero me llamó la atención que en Lima, la Lima que conocí en la uni, efectivamente los estudiantes tenían otra educación, tenían miedo a preguntar ante el Mm. profesor y eso explica un poco lo que tú dices, se vuelven conservadores porque repiten, repiten lo que han escuchado sin haber preguntado. ¿Cuál es tu anécdota? Cuéntame. Yo también, mi anécdota que es una joya. En realidad son dos anécdotas en una. El año 88 fui invitado a la uni para hablar sobre alguna cosa de economía internacional y cuando estaba hablando se paró un muchacho, esta es la época en que Sendero controlaba la uni, ¿no? Y se para un muchacho en la mitad de la charla y levanta el brazo y dice que viva el presidente Gonzalo. Entonces yo me le quedo mirando y digo, a ver, siéntese, ahorita, se sienta. Y él deja que yo termine de hablar y después pregunta lo que quiera. Y el tipo se sentó. Cuando se acabó la conferencia, el de la Federación de Estudiantes que me había invitado a dar la conferencia, me agarró el pescuezo, me subió a mi auto y me dijo, corre, porque estos son de sendero. Y yo salí corriendo y ya, muy bien. Pasaron montones de años y el año 93, en realidad solo pasaron 15 años, pero no, en 2000, ¿cuál 93? 2023, pasaron 40 años casi. Y yo regreso a la uni, doy una charla, y en la mitad de lo que estoy diciendo de economía internacional y la cosa, dice, se para un muchacho, levanta el brazo nuevamente y dice, que viva Cristo Rey. Y yo dije, wow, sí somos el país más conservador. Porque eso no me pasa en las universidades en Chile, en Argentina, en Bolivia, doy conferencias por todas partes. Nunca, pero en el Perú sí. Y fíjate que es lo mismo, ¿ah? O sea, en una era Sendero, en el otro era Cristo Rey, pero es la misma actitud. Es una actitud de confrontación contra, en ese momento, la autoridad que está hablando, para decir, no, tú no eres la autoridad, yo te desautorizo, ¿no? Bien interesante. Y eso, pero eso está, eso, ¿qué cosa pasa ahí en el inconsciente de estos muchachos, ¿no? O pasaba en el inconsciente de estos muchachos. Pero ¿Qué aparentemente, pasa en la sociedad peruana por abajo? Que no estamos mirando, que no atendemos. Mm. ahora que tú me haces recordar, hace un mes nomás que hubo la feria del libro Ricardo Palma, eh, un ex diplomático norteamericano me invitó a su presentación de sus poemas, ¿no? Ah, Es un diplomático bastante democrático, mm, abierto. Yo fui y tenía a su lado un poeta con tendencias indigenistas y hablaban pues de del conflicto interno que vivió el Perú, ¿no? Y de repente se levanta un señor atrás y dice, nunca pensé iba a escuchar esta palabra conflicto interno. ¿Qué es esa cosa? Esa palabra no debe existir en el Perú. Aquí no ha habido ningún conflicto interno. Me voy, me voy. 70.000 muertos, ¿qué? O sea Sí, que parece que borremos. por toda la sociedad está ese ambiente eh, de intolerancia, de todo. sí, sí, de borrar, ¿no? Borremos. Eso, la historia no es la que vivimos, es otra historia. Sí, Sí, pues. no, es bien dramático. Pero es bien interesante ver el Perú de lejos y ver cómo hemos caminado para atrás y cómo caminamos más para atrás en el mismo país que se produjo Mariátegui, se produjo a Rómulo Ferrero y a Hernando de Soto. O Ya, sea, los dos pensadores neoliberales desde América Latina que pensaron desde acá, mirando lo que estaba pasando acá, cosa que no pasó ni en Argentina, ni en México, ni en Brasil. Ellos miran la realidad desde lo que están mirando en el Perú y lo escriben. Y eso internacionaliza, rápidamente internacionaliza los problemas del Perú.
Y esto es posible en el Perú. ¿Por qué? ¿Por qué producimos ideólogos de un lado y del otro? ¿Por qué no producimos gente práctica que haga ingeniería y que construya cohetes? No, producimos ideólogos. Producimos ideólogos y producimos historiadores. Porque no sé ¿Cómo- si fue Heraclio Bonilla el que dijo, las grandes noticias del Perú siempre vienen del pasado, pero nunca vienen del futuro. ¿tú crees que, ¿No? que seamos un poco extremistas en nuestras ideas? Porque me Mm, acuerdo, siempre lo cuento esto, un día leí una revista francesa, Le Point, que Mario Vargas Llosa había dado una entrevista, ¿no? Y en el año 85 por ahí. Y lo escribí en La República diciendo que Vargas Llosa dio una entrevista en el que decía que las universidades latinoamericanas son guarida de bandidos, de gangs, ¿no? ajá, de Entonces, forajidos. forajidos. Entonces yo decía, el señor Vargas Llosa es un caricaturista porque si hubiera hecho caso a Gabo, hubiera tenido el premio Nobel, porque Gabo decía, toma la realidad latinoamericana para hacer buenas novelas. Tomas la realidad latinoamericana y la suavizas para hacerla creíble, porque la novela tiene que ser creíble. Creíble, claro, y si no, no, si no, no te lo creen, pues, claro, sí, pues, Y contar lo sí, que sí. sucede en el Perú, pues parece increíble. Bueno, Mm. muchas gracias, Oscar. Seguiremos en contacto Ok. porque siempre Claro bueno. que lo de Venezuela va a seguir, así es que sí, va a ser muy interesante ver el problema de Trump con su propio en el Congreso. Y qué va a pasar adentro del Congreso y qué va a pasar con la popularidad dentro del Partido Republicano. A propósito, te envié un enlace de un video, no sé si tú lo has visto, No, todavía no. porque decía ahí los fake news, ¿no? Ah, sí, claro. Ah, Entonces, ese es el que tiene a la mujer entrevistando a no sé quién. no, dice que el Donald Trump acaba de ser Ah, sí, enjuiciado, sí, y sí, no, son una tonterías. cosa impresionante, que parece que estoy en otro mundo. Sí, sí, no, son tonterías. Pero va a ser interesante ver qué cosa pasa en el Congreso y va a ser interesante ver qué pasa con el Partido Republicano, ¿sí? Porque yo creo Bien. que aquí hay varios temas que a Trump le deben haber precipitado. Uno es el tema Epstein, ¿no? No vaya a ser que le destapen que efectivamente hay evidencia que él andaba con jovencitas de 16 años ahí jugueteando en Islas del Caribe y entonces tenga que hacer lo que ha hecho el príncipe Andrés y lo que han hecho presidentes de corporaciones, ¿no? Ay, quedaría pésimo, quedaría pésimo. A mí no me sorprendería. Pero además, como el tipo es un delincuente, está sentenciado, está todo. O sea, no me sorprendería para nada, pero sigue siendo el presidente de Estados Unidos. Que Donald Trump haya tenido aventurillas, por ahí eso ya me parece evidente, ¿no? Porque ha tenido tantos asuntos, Ah, ¿no? Que ahora claro, pero el tema es que sean chicas niñas, ese es el problema. Ujú. que lo pongan público y lo hagan, sería otra cosa. Bueno, Sí. ahora sí, muchas gracias. Será hasta un Bueno, nuevo encuentro con la ciencia, amigo. Ha sido claro Oscar que sí. Ugarteche desde México. Chao, chao, nos vemos. Nos Nos vemos. vemos. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.